Hola a todos, soy María de Lourdes. Bienvenidos a mi canal Ecos de la Cultura. El día de hoy les platicaré sobre los cultos dionisíacos. Pero primero, hagamos un breve resumen sobre los cultos mistéricos en la Grecia antigua. Los habitantes de Grecia pertenecían, por un lado, a la tradición olímpica, que garantizaba el orden social, y por otra, a algunos cultos mistéricos, que eran de índole más personal y les brindaban consuelo por sus angustias y miedos, además de conectarlos con el Dios o el cosmos, por lo que eran soteriológicos. El culto que vimos en el video pasado fue el culto mistérico de Eleusis. El segundo culto que veremos en este video es el culto a Dionisos, un dios muy antiguo que aparece hacia el segundo milenio antes de Cristo. Era dios de la fertilidad, el vino, la agricultura y el teatro. Siempre iba acompañada por la música del aulos, con la que ayudaba a liberar al hombre de sus preocupaciones. Su séquito estaba formado por Ménades, pues las mujeres eran sus grandes adoradoras. Las Ménades eran ciudadanas comunes que rompían, durante las fiestas dionisíacas, sus comportamientos rígidos que habían sido impuestos por la tradición olímpica. Dioniso se relaciona con la vida y la muerte, la locura, el éxtasis y el vino, elemento esencial en la vida de los griegos. ¿Recuerdan el banquete o simposium? Era como una juerga entre amigos. La forma de comportarse de Dionisos era alegre y desastrosa, justo la de una persona embriagada. ¿Recuerdan que en los cultos mistéricos concurrían dos elementos, el mito y el rito? Vayamos por partes. El mito cuenta que Dionisos es hijo de Zeus y Demeter, o de Zeus y Core, según el mito que se lea. Hera, harta de las infidelidades de su marido, envía a los titanes a destruir a Dionisos. Estos lo matan, despedazan, asan y se lo comen. Pero Hermes o Atenea logran salvar su corazón y se lo entregan a Zeus. Zeus fulmina a los titanes y vuelve a engendrar a Dionisos con una mortal, Semele. Hera, al darse cuenta, se disfraza de nodriza y va a trabajar con Semele. Aprovechándose de su trabajo, la convence para que se cerciore de la veracidad de Zeus de ser un dios. Así que Semele le hace prometer a Zeus que le dará todo lo que ella le pida, a lo que él consiente. Semele le pide que se le muestre con todo su esplendor, y él no puede fallar. Es un dios. Con todo el dolor de su ser, se le presenta en todo su esplendor y, por supuesto, la fulmina. Rápidamente, Zeus rescata a su hijo de su vientre y se lo cose al muslo para terminar su gestación. Por eso, Dionisos es el 2 veces nacido. Luego lo entrega a Sileno y a las bacantes para esconderlo de Hera, pero ella lo encuentra, lo enloquece y lo incita a cometer atrocidades. Dioniso se cura al ser iniciado en el culto mistérico de la diosa Cibeles y decide instaurar su propio culto y difundir el cultivo de la vid y la miel por todas partes. Dionisos comparte con el humano la experiencia de la muerte, por eso está más cerca del hombre. Igualmente, al resucitar, abre una esperanza de vida futura para el hombre. El ritual duraba 3 días. En el primer día se iniciaba con una alegre procesión y durante el día se cataba el vino. En el segundo día se ofrecía un copioso ágape comunitario, donde se permitían licencias de todo tipo. En el tercer día se dedicaban ollas llenas de legumbres a los difuntos. Las almas de los familiares fallecidos podían subir al mundo superior. Eran las fiestas de la primavera en Atenas. Como ven, los cultos mistéricos siempre tienen que ver con la vida y la muerte. Los rituales dionisíacos se llevaban a cabo de noche en las montañas. Los celebrantes iban ataviados con pieles, blandiendo un tirso, es decir, una larga vara con una piña de pino en la punta.
Iban embriagados con vino sacramental. En realidad no se trataba de embriaguez, sino de entrar en un estado de entusiasmo, es decir, ser poseídos por el Dios, tener una sensación de haberse unido con el todo. Pareciera que el Dios guía al entusiasta para lograr transformar la naturaleza o realidad que lo rodea. En realidad las orgías dionisíacas tampoco eran orgías sexuales, como la decadencia del Imperio Romano mostraba para justificar sus excesos. ¿Recuerdan que hablamos de la tradición olímpica que estructuraba la vida de los ciudadanos? Pues bien, no se puede vivir sometido a un orden continuo, a la contención, a las reglas de urbanidad sin tener un descanso, especialmente la mujer. Por eso, durante las festividades, se entraba en un tiempo definido y relajado en el que se exploraba ser otros. Había un intercambio de roles sexuales. También se disfrazaban de animales, de reyes. ¿Recuerdan que Dioniso es el representante del teatro? Abandonaban lo civilizado, su identidad, y realizaban actividades desaforadas inmersos en la naturaleza. Actualmente, la sociedad utiliza los deportes como el fútbol, las luchas, el box, de una manera similar. El espectador grita, llora, baila, pero al salir del espectáculo, regresa a su cotidianeidad. En realidad se trata de conciliar los contrarios. Después de vivir en la contención, se da rienda suelta a la oscuridad. Pero este desorden trae posibilidades de riesgos, por lo que se debe controlar. Se lleva a cabo en un tiempo preciso y bajo ciertas normas. Después, al ver los beneficios del orden establecido y los peligros del desorden, la gente vuelve a sus ciudades y recuperan su orden normal. ¿Recuerdan los antiguos carnavales? Pues asimismo, estos rituales demuestran justo la necesidad de cambiar todo para que nada cambie. Además, igual que en los cultos mistéricos eleusinos, seguramente durante el ritual los seguidores del culto dionisíaco descendían metafóricamente al inframundo. Recuerden que Dionisos murió 2 veces y es por ello un mediador entre el hombre y Hades. Quizá esta liberación social, física y psicológica podían producir efectos en el alma que perdurarían tras la muerte y le brindarían a los participantes de este misterio un lugar privilegiado en el más allá. Existen muchos mitos alrededor de Dionisos. Aquí solo se intentó dar una explicación de la utilidad del culto dionisíaco. Entonces, los misterios eleusinos son un ritual de fertilidad para ahuyentar el hambre y producir prosperidad. Contienen también una metáfora de la muerte del hombre y de su renacimiento en la otra vida. Los misterios dionisíacos liberan, producen alegría y horror extremo, pero al servicio del mantenimiento del orden, de la aburrida estabilidad social. También incluyen un descenso al inframundo o al Hades, pues es de suma importancia perder el miedo a la muerte. Hay también un autoconocimiento radical, pues nadie se conoce a sí mismo mejor que estando frente a su propia muerte. Se ha considerado que los cultos mistéricos griegos abrieron el camino hacia una concepción religiosa más profunda y tuvieron un fuerte efecto en la filosofía y la espiritualidad de Occidente. Por desgracia, a finales del siglo IV después de Cristo, se clausuraron 3 instituciones importantísimas: los misterios eleusinos, los Juegos Olímpicos y la Academia. Alma, cuerpo y mente quedaron a la deriva. Aquí termina el mundo antiguo y comienza el mundo medieval. El hombre moderno busca nuevas alternativas para sus necesidades personales. Encontramos consuelo en la práctica de la yoga, de la meditación, en las consultas psicológicas, en la ingesta de psicotrópicos o enteógenos, y, ¿por qué no?, buscamos desahogar nuestras angustias en algunos espectáculos. ¿Quién no ha gritado un mátalo o un acábalo en algún espectáculo deportivo? Hasta pronto.